pues está viajando a otros lugares para evangelizar, para visitar las iglesias. Así que por esta razón estoy yo y espero contribuir con algún conocimiento en esta noche. El título de esta lección es El ladrón en la cruz. En uno de los relatos, en este caso de Lucas 23, nos menciona este hecho real, verídico. Uno de los malhechores dice que estaba colgado, injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39 al 43. Hermanos, muchos argumentan que el ladrón no tuvo necesidad de bautizarse para ser salvo. Veamos pues eh, algunas cosas sobre el bautismo, tanto en el primer periodo o en la primera época de la historia humana. Hubo un bautismo, es decir, en la época patriarcal. Y también en la segunda época, en la época de Moisés, hubo bautismos, que ya vamos a ver algunos versículos. Y en la tercera época, en la época en que vivimos, desde el día de Pentecostés en adelante, el Señor ha ordenado, desde el día de Pentecostés en adelante, que cada persona que quiere ser salva tiene que bautizarse. Bueno, veamos. Mateo, Marcos relatan de dos malhechores que fueron crucificados juntamente con Jesús. Y el evangelista Lucas relata que uno de los dos malhechores se arrepintió al darse cuenta de la inocencia de Jesús y confesó que él y su compañero malhechor, estaban sufriendo lo que sus malos hechos merecieron. He aquí, empieza entonces el debate de siglos, basándose en este versículo de Lucas 23, 43. El malhechor arrepentido en su temor a Dios reprendió a su compañero y oró a Jesús diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo que hoy estarás conmigo en la tumba o cementerio, porque allí no está el paraíso. Bueno, estoy haciendo un paréntesis sobre el paraíso. Aquí tenemos este verso favorito de los que están en contra del bautismo registrado. Solo en el Nuevo Testamento, más de 100 veces, más de 100 versos mencionan sobre el bautismo. Pero, ¿quiénes creen que el bautismo es una obra? Niegan
que el bautismo sea para el perdón de pecados, aunque esté escrito, aunque está dicho, bautícese cada uno de ustedes para el perdón de pecados. Los que tuercen o los que malentienden sobre este relato importante, hermanos, ¿quién puede contradecirles a ellos? Solo la misericordia del Señor podrá abrir los pensamientos, el corazón, la mente de ellos, para que entiendan que el bautismo sí es necesario. Pero este malhechor se salvó en la época de Moisés, porque Jesús y los malhechores que fueron crucificados a los costados de Jesús también murieron bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento, bajo eh, la dispensación de Moisés. Por esta razón, este malhechor que reconoció que Jesús era diferente a los demás, era el Dios mismo que estaba crucificado y que podía perdonar los pecados, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El paraíso. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Fíjense, mis queridos hermanos, este ladrón arrepentido, este malhechor que reconoció sus hechos malos, sus hechos que ofendía a Dios y que directamente estaba destinado a ir al infierno, a la última hora se arrepintió. A la última hora de su vida terrenal, se dio cuenta que Jesús podía perdonar sus pecados sin necesidad del bautismo, porque como ya dije, estaba todavía vigente el Antiguo Testamento, la época de Moisés. Esto indica claramente que la gente de ese tiempo sí creyeron en la promesa que pronto sería establecido el reino de Dios y Jesús sería el Rey de Reyes desde el Pentecostés. Y por eso la oración de, del malhechor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estos relatos son de hechos reales, mis queridos hermanos. El ladrón en la cruz no fue bautizado. Ese ladrón fue salvo sin ser bautizado. Nadie puede dudar que Jesús le prometió la salvación, porque Jesús vio el corazón de él, que era sincero y que estaba profundamente arrepentido y que había creído en el unigénito Hijo de Dios y por lo tanto necesitaba ser salvo. Lamentablemente, el otro malhechor no lo hizo, aunque sabía
que hay recompensa en el más allá. Aunque sabía que debía arrepentirse, sabía que había cometido muchos males, no creyó en Cristo, no se arrepintió, no se humilló y así murió sin Cristo. Entonces nadie puede dudar que el ladrón en la cruz fue salvo sin bautizarse. Aunque hay la posibilidad de que sí se bautizó con Juan, pero como muchos después del bautismo siguen pecando, es lo que pasó tal vez con este ladrón, que a la última hora sí se arrepintió. Ya vamos a ver que en las tres dispensaciones, que en las tres historias del ser humano, hubo bautismos. Ya vamos a ver. Posiblemente muchos hermanos sí han dado esta clase del bautismo, que en las tres épocas hubo bautismos. Vamos a ver, hermanos. Durante su ministerio, Jesús perdonó los pecados de otras personas bajo las condiciones que él ordenaba. Por ejemplo, antes que sanara a un paralítico de su enfermedad física, Jesús le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto está en Mateo capítulo 9, verso 2. Este paralítico fue sanado físicamente y además fue perdonado los pecados sin necesidad del bautismo. Aunque este también habrá sido bautizado con Juan. Después que una mujer pecadora mostrara su amor hacia él, al lavar sus pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Lucas 7:48. ¿Habrá sido bautizada con el bautismo de Juan esta señora? Puede ser. La Biblia no nos dice. Pero ella hizo una obra. Para los que dicen que las obras no sirven para la salvación, aquí tenemos la obra que hizo esta mujer. ¿Qué obra hizo? Lavó los pies de Jesús. Mojó los pies de Jesús con sus lágrimas. Y secó los pies de Jesús con sus cabellos. Después de eso, Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Ve que las obras sí son importantes para la salvación? No menciona que esta mujer fuera bautizada por Juan o por Jesús, pero pudiera ser que sí, porque recordemos que cuando Juan estuvo bautizando en el río Jordán y en otras partes, multitudes acudían para ser bautizados por Juan. Dice que venía de todas partes. Entonces los israelitas, los judíos, sí fueron bautizados. Como dije, hasta el día de hoy, con el bautismo de Jesús, son bautizados, pero continúan con el pecado, continúan haciendo el mal. Tal vez sucedió estas cosas con el ladrón arrepentido, con este paralítico y con esta señora. Pero finalmente, humillados, se acercaron donde Jesús. Aquí vemos a esta mujer
derramando lágrimas. Y también derramando perfumes de los más caros, secando con sus cabellos los pies de Jesús, porque no menciona que fue bautizada, entonces podríamos decir que sí fue salva sin ser bautizada. Hermanos y hermanas, los que abogan, los que enseñan que el bautismo es una obra, pregunten qué clase de obra es, porque hay obras de la carne que no sirve para la salvación. Hay obras de la ley que ahora no sirven para la salvación, pero cuando estaba en vigencia sí. Entonces, ¿qué obras es lo que salva ahora? Las obras de fe. Y una de las obras de fe es el bautismo. Estos casos son similares al del ladrón, pues, en la cruz, ya que Jesús le salvó sin el bautismo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía el poder para perdonar pecados. Mire el relato de Mateo capítulo 9, versos 5 y 6. Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama o tu lecho y vete a tu casa. Otro caso del perdón por Jesús. Este hombre también, que tuvo fe para que le cure de su cuerpo. Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. De paso, nos damos cuenta que Jesús es Dios, igual que su Padre. Por eso tuvo la potestad de perdonar pecados, de sanar, incluso de resucitar a los muertos. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Se dan cuenta? Estos casos de ser perdonados, que fueron perdonados, no dice que fueron bautizados. Incluso podemos sospechar que fueron bautizados estos paralíticos después de que fueron sanados también. Así tenemos, mis hermanos, estos rela- relatos bíblicos muy ciertos. Un argumento favorito y mala interpretación de las escrituras de muchos líderes religiosos, de muchos pastores, de muchos teólogos, de muchos comentaristas bíblicos, de muchos que confeccionan diccionarios, de muchos que predican, que son famosos, que han ganado a miles y miles de personas con engaños. Dicen que el bautismo no es necesario. Solamente es necesario la fe.
la fe sola, contradiciendo las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas del Espíritu Santo, las enseñanzas de los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Eso es muy peligroso, mis queridos hermanos. Como dije, hay más de 100 veces que se repite solo en el Nuevo Testamento la palabra bautismo, la necesidad del bautismo o el relato de que fueron bautizados. Están con nombres y con los lugares donde fueron bautizados y además dicen quiénes le bautizaron. Así que los que enseñan que necesita solamente la fe, niegan la necesidad de bautizarse para recibir el perdón de los pecados. Tuercen este tema del bautismo. Ellos dicen, miren al ladrón en la cruz. No fue bautizado para así ser salvos. Algunas veces he tenido encuentros con famosos pastores. Entonces yo les digo, es que el ladrón no murió bajo el Nuevo Testamento, murió bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. Pues Jesús todavía no murió cuando Jesús dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estuvo vivo y por eso pudo decir eso. Después que dijo esas cosas, después que prometió que estaría en el paraíso juntamente con él, entonces murió. Murió Jesús y murieron también los ladrones. Por eso, esa doctrina que niega la necesidad de salvo, la necesidad del bautismo para ser salvo, es falsa. Ellos concluyen que deberíamos querer ser salvos como el ladrón en la cruz. Para ellos es el ejemplo más claro la muerte y la salvación del ladrón en la cruz. Deberíamos ser crucificados como el ladrón para ser salvos sin el bautismo. Mire que eso también es una obra. Es una obra. Dejar ser crucificado. Hermanos y hermanas, hoy en día necesitamos creer, oír la palabra, creer en la palabra y en Cristo, arrepentirse de los pecados, confesar que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador, y ser bautizado para la salvación. Hermanos, tengamos mucho cuidado. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 7 tipos de bautismos. No sé si habrán encontrado. Los que leen atentamente sobre el bautismo pueden encontrar estas 7 maneras del bautismo. Pero uno solo
está en vigencia. El que fue ordenado, el que fue dicho, el que fue enseñado por Cristo Jesús. La conversión del ladrón en la cruz no es ejemplo de conversión que debemos seguir nosotros hoy en día. Hay cosas que debemos entender para no caer en el engaño de los falsos maestros que dicen que no es necesario el bautismo para ser salvo. Frecuentemente, siempre toman el ejemplo del ladrón en la cruz. Dios ha elegido la forma escrita para comunicarse con nosotros los seres humanos. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, la voz escrita de Dios. Una interpretación correcta de la palabra de Dios nos llevará a conocer la verdad. Pongamos atención a las siguientes advertencias. Dice la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo a través de Pablo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones, en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Colosenses 2:8. Ahora veamos las tres épocas de la historia humana o las tres eras de la Biblia. Primero, la era patriarcal. En esta era fueron bautizados. Vamos a ver. Esta era empieza desde Génesis 1 hasta Éxodo capítulo 20. Dios habló a los padres de familia. Por ejemplo, habló con Adán, con Noé, con Abraham, con Jacob y otros. Y ellos a su vez enseñaban a sus hijos. Porque en esa época no había Biblia, no había iglesia, no había templos de Salomón, no había sacerdotes, no había profetas. Dios hablaba directamente a los padres de familia o enviaba a los ángeles para que instruyeran. A veces tenían sueños reveladores. En ocasiones veían visiones. En esta época abarca desde Génesis capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 20. Esta es la primera historia grande de la humanidad. En esta época, hermanos y hermanas, sí hubo bautismo. Moisés, en Éxodo capítulo 20, Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Para justificarse tuvieron que sacrificar animales y circuncidarse. Debían también subir a la barca de Noé para ser salvo. Y además fueron bautizados en el mar y en las nubes. Eso dice claramente en 1 Corintios capítulo 10, verso 2.
¿Cuándo fueron bautizados? ¿En el mar y en las nubes? Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar Rojo. Ese suceso es conocido como el bautismo en el mar, como en las nubes también, durante el día, cubría sobre ellos. Entonces dice, fueron bautizados en el mar y en las nubes, en la primera época de la historia humana. Hasta este momento todavía no tenían los mandamientos que más tarde recibieron por manos de Moisés. ¿Se dan cuenta? ¿Será mentira lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 2? Absolutamente no. Es verdad. Fue un bautismo simbólico. No fueron bautizados uno por uno, sino todos a la vez. Aunque no se mojaron, sin embargo, dice que fueron bautizados en el mar y en las nubes. Antes de que empezara la época de Moisés. Esta época, como dije, abarca desde Génesis capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 20. Ahora veamos la época de Moisés. Esta época duró aproximadamente 1500 años. Dios habló por medio de Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Eso afirman en Juan capítulo 1, verso 17, aparte de Éxodo capítulo 20 y otros capítulos del Antiguo Testamento. Esta época, esta dispensación empezó desde cuando Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés los mandamientos que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. Inició en el monte Sinaí y duró hasta la muerte de Cristo. En esa época también se bautizaban, conforme nos dice en Hebreos 6:2. Claro que en este pasaje no menciona sobre los bautismos a todo israelita, pero los sacerdotes que servían, que administraban a Israel, sí fueron bautizados. Por eso habla en plural en Hebreos 6:2. Más tarde, cuando Jesús empezó su ministerio, empezó el bautismo de multitudes. Juan y Jesús bautizaban a multitudes. Ahí tenemos en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 23, el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 2. En esta misma dispensación, o sea, en la ley de Moisés, en la época de Moisés, en la dispensación de Moisés, Jesús fue bautizado también. Jesús fue bautizado en la dispensación mosaica, en la era mosaica, no después. Jesús se bautizó antes de que estableciera el nuevo pacto. Más tarde, el Señor pregunta, ¿era del cielo
o de los hombres, que ya mismo veremos. Esta época, desde, desde el día que el Señor dio en manos de Moisés los 770 puntos de la ley, duró aproximadamente 1500 años. Es decir, desde el Sinaí, desde el Éxodo 20 hasta Hechos capítulo 2. Se considera la parte de, de la era mosaica. Dios nos ha hablado por su Hijo, dice en Hebreos capítulo 1, verso 2. Antes habló por los padres y por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, dice en Hebreos 1, 2. Y además, en Juan 1, 17 dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuándo empezó a ser ejercido esto? Desde el día de Pentecostés. Por eso comienza el día de Pentecostés con 3000 que se bautizaron para el perdón de pecados. Seguramente saben todos los hermanos lo que dice en Hechos capítulo 2 verso 38-42. ¿Se dan cuenta? Así, mis hermanos. Ahora vamos a ver más. Ahora veamos, hermanos, algunos pasajes donde el Señor pregunta, ¿era del cielo o era de los hombres? ¿De dónde era el bautismo? Por supuesto que era del cielo. No inventaron los hombres. No inventó el bautismo un ángel, algún apóstol, algún sacerdote, algún profeta o algún teólogo, sino que el bautismo vino del cielo. ¿Y para qué? Para el perdón de pecados. Eso nos enseña, mis queridos hermanos y hermanas, sobre el bautismo. Estoy buscando un verso eh, donde pregunta, ¿el bautismo era de hombres o del cielo? Ya mismo encuentro, hermanos, un ratito. Está en Lucas, hermanos, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, me parece que es, no tengo de memoria, hermanos. Lucas capítulo 20, verso 4. Voy a leer desde Lucas capítulo 18, verso 20. Ah, perdón. eh, solamente Lucas capítulo 20, verso 4. El bautismo de Juan, ¿era del cielo
o de los hombres? Pregunta Jesús. Dando a entender que el bautismo es importante, dando a entender que el bautismo no surgió de la mente humana, dando a entender que el bautismo es del cielo, orden del cielo, sabiduría del cielo. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Será de los hombres? El Señor Jesucristo preguntó esto. Pero los fariseos, los hombres sabios de la época, no pudieron contestar. Bueno, voy a leer eh, desde el verso 1, Lucas 20, verso 1 al 8. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué dijeron los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque está persuadido de que Juan era profeta. Y le respondieron: no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahí tienen, hermanos y hermanas, una pregunta importante. Una sola pregunta no pudieron contestar los grandes maestros de la época de Jesús, porque no creyeron en Cristo ni en sus enseñanzas. Estaban ciegos, sordos, mudos y no sé qué más. Hoy en día dan muchas vueltas, argumentan de mil maneras para negar que el bautismo sea del cielo. Y niegan que sea para el perdón de pecados. Quieren ser salvos como se salvó el ladrón de la cruz. Hermanos y hermanas, ¿y ustedes qué? ¿Qué dicen? ¿Podremos ser salvos como el ladrón de la cruz? ¿Podremos ser salvos como aquellas mujeres, aquellos hombres que fueron sanados, que recibieron milagros en sus vidas, fueron perdonados sin necesidad del bautismo? ¿Podremos ser así ahora? Hermanos, está dicho, ordenado, mandado por el Señor Jesucristo, es decir, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, para que el bautismo sea practicado por los pecadores para el perdón de pecados. Así tenemos en Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, quiere decir por orden, por la autorización del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen que ser bautizados. Y en Marcos dice para qué es el bautismo. En Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. El que creyera, a ver, desde el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Están de acuerdo con lo que Jesús dice? Además, en Juan capítulo 3, verso 1 en adelante, dice que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nacemos del agua? ¿Y cómo nacemos del espíritu? Nacemos del espíritu haciendo caso, obedeciendo, creyendo lo que el Espíritu Santo dice y además recibiendo el don del Espíritu Santo, como está dicho en Hechos capítulo 2, verso 38 en adelante. ¿Y cómo nacemos del agua? Por supuesto, después de oír, creer, arrepentirse, confesar que Jesucristo es el Salvador y bautizándose. Es decir, entrando en el agua y saliendo del agua. Un cuerpo muerto es sepultado para que resucite en el día de Pentecostés. Y un cadáver espiritual, es decir, un pecador, tiene que ser sepultado en las aguas del bautismo para resucitar con Cristo y andar en vida nueva, como nos enseña en Romanos capítulo 6, 1 en adelante. Además, en Hechos capítulo 22, verso 16, encontramos el relato o el testimonio de Saulo. Él dice que tuvo el encuentro con el Señor Jesús, oró 3 días, 3 noches, no comió 3 días, 3 noches, no durmió 3 días, 3 noches, y sin embargo, estaba con pecados. Además de todo eso, recibió ya la vista, recuperó la vista. Y quedó feliz, satisfecho. No preguntó, ¿qué más debo hacer? Entonces, Ananías dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22, 16. ¿Cuándo se lavó de sus pecados? ¿Cuándo se despojó de sus pecados? ¿Cuándo fue purificado su vida, santificada su vida? Después del bautismo. Según nos dice aquí, pues en el verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Ahí tiene. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Ahí nos dice también claramente, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. No quitando las inmundicias de la carne, es decir, la suciedad del cuerpo, alguna mancha, como yo tengo en mi rostro, tengo una mancha, no era para quitar esto, no era para sanar alguna enfermedad corporal, sino para limpiar la conciencia, para de esta manera tener comunión con Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, o sea, sí salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, hay mucho más que decir sobre el bautismo. Por hoy vamos a dejar así. Y les agradezco a todos los hermanos y hermanas que se unieron a la plataforma y que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude a todos. Gracias, hermanos.